Tengan todos buenos días, Dios les guarde y les bendiga. Hoy es el quinto día de propósito, estamos en propósito. ¿Por qué le llamamos propósito? Porque cada día nosotros le ponemos un propósito a Dios. ¿Qué es un propósito? Un propósito es el fin por el cual se hacen las cosas o por lo que se persigue algo. Hoy perseguimos propósitos buenos, o sea, planes buenos que Dios tiene con nosotros. Y cada día Dios nos va ayudando en todas las cosas. Como dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús, cada día trae su propio mal, o sea, su propio afán. Entonces, nosotros cada día necesitamos algo diferente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, que un día emite palabra otro día, y una noche proclama y declara sabiduría otra noche. O sea, un día emite sabiduría a otro día. O sea, cada día usted tiene que acumular sabiduría. Amén. Y una noche proclama y declara sabiduría a otra noche. También dice el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Cada día usted no lo pasa, hermano, en vano, porque el capital más grande que nosotros es el tiempo. Es un recurso no renovable, o sea que usted no lo va a volver a recuperar el tiempo que se va no vuelve. Entonces cada día usted tiene que capturar la sabiduría. Todos los días está atento a capturar sabiduría y acumular. Cuando usted captura sabiduría y acumula sabiduría, se va llenando el potencial de usted. O sea, usted de verdad se va repotenciando, porque la sabiduría y el conocimiento es poder. Y eso le acredita a usted, o sea, como para resolver todo tipo de problemas que vengan. Quiero hacer énfasis en esta parte. Hoy vamos a estar viendo los espíritus desencadenados contra la iglesia. Sueltan espíritus, diferentes tipos de espíritus, como por ejemplo el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu de Agar y el espíritu de Mical. Por eso fue que hice énfasis cuando estábamos cantando la alabanza, yo danzo como David, porque ahí sale una escena, o sea, donde la mujer lo critica, que es Mical, la esposa. Y ese espíritu también lo vamos a estar abordando y viendo aquí, que eso se introduce en las iglesias. El espíritu que critica los movimientos del Espíritu Santo de Dios y las manifestaciones para tratar de apagar el fuego que hay en una iglesia. Entre esos espíritus también podemos encontrar otros espíritus más, como es el espíritu de Saúl. Ya dijimos el espíritu de Absalón. Está el espíritu de fortaleza de amor frío, el espíritu de crítica, el espíritu de murmuración, el espíritu de letargo, soponcio, el espíritu que encadenan las iglesias. Son espíritus diseñados por Satanás. Hay otra serie de espíritus también, como el de Agar también. Esos son comisionados, enviados por el enemigo para traer frialdad a la iglesia, división, traer sublevación. Y nosotros tenemos que ser entendidos porque estos espíritus se infiltran. Como nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Judas, que dice, algunos han entrado encubiertamente. Hablan de que entran solapadamente. Y también estos espíritus los envía también Satanás usando cuerpos humanos. Dice la palabra de Dios que no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz y hace siervo a sus ministros, se los introduce en la iglesia. Claro, esos son cuerpos humanos, pero con influencia de espíritu. Cuando nosotros hablamos de espíritus desencadenados contra la iglesia que envían, no quiere decir, y nombramos como Absalón, nombramos Jezabel, no quiere decir que fue Jezabel la de aquel tiempo, o sea, la que tuvo el cuerpo humano, o sea, que fue un espíritu, se convirtió en un espíritu y iba a venir. No, no, no. Quiero decirle y quiero explicar algo, que los espíritus son, o sea, se necesitan de un cuerpo para manifestarse. Los cuerpos son como envases para ellos. Ellos no mueren nunca, ellos son inmortales, los espíritus, sino que cambian de envase. Como por ejemplo, aquí hubo un caso sonado en Venezuela, Pocaterra, el violador, Daniel Pocaterra. La gente se alegró porque no, ya descansamos, ya murió. Murió el envase fue aniquilado, pero el espíritu quedó, es inmortal y se le va metiendo de generación en generación
a cada cuerpo, a cada quien que tenga derechos legales, que tenga las condiciones apropiadas, que sea fértil para él meterse ahí. Entonces, quiero explicarle que esos son espíritus que han existido todo el tiempo, son inmortales, pero ellos van cambiando de envase. Entonces, ¿qué pasó con Absalón en aquel tiempo? Absalón abrió puertas y ese espíritu se le metió. El espíritu hizo su obra completa, culminó. Y ahora todavía ha seguido de generación en generación. Ha seguido hasta nuestros siglos, hasta estos tiempos actuales. Jezabel también existió. Fue una mujer, o sea que era idólatra, condujo al pueblo a la idolatría y a la hechicería, a la brujería, a la seducción. Y vemos que el espíritu terminó su obra en ella, fue destruido y ha pasado también a otros cuerpos hasta llegar hasta nuestros tiempos. Se ha infiltrado en la iglesia. Entonces ya entienden que no es ella, es Jezabel, sino es el espíritu que habitó en ella. Estos espíritus habitan en los seres humanos. Quiero hacer, por ejemplo, una plataforma en esto, crear un precedente de cómo existen esos espíritus malos, o sea que tratan de destruir la obra en la iglesia, vinieron diseñados para destruir el cuerpo de Cristo, pero también existen espíritus buenos que se nos pueden asignar a nosotros, y si nosotros lo pedimos también se nos dan. Hay espíritus buenos, como por ejemplo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, están hablando acerca de Jesucristo cuando vendría, el Mesías, Jesús. Y dice el profeta Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea, va a venir más que todo el espíritu de Jehová habitó en Jesús. Amén. En el Señor Jesucristo. ¿Quién habitó? El espíritu de Jehová. Pero usted nota ahí que está con ¿qué? Con E mayúscula. La palabra espíritu aparece con E mayúscula, mientras los demás espíritus aparecen con E minúsculas. Amén. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y ahora nombran espíritu de sabiduría, pero con E minúscula. Ese es el segundo espíritu. Espíritu de sabiduría. Ya lo estuvimos viendo ayer. Si recuerdan la clase que vimos ayer, desde Efesios 1:15, que el apóstol Pablo oraba para que viniera sobre la congregación espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de él. Este es un espíritu especial que te va a llevar a conocer a Dios, el espíritu de sabiduría. Vas a tener sabiduría para conocer a Dios. Es este mismo espíritu que está aquí, y aparece en Zacarías los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra, que están recorriendo toda la tierra y que salen del trono de Dios y recorren la tierra. Son estos mismos espíritus que habitaron en Jesús. Y de inteligencia, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ahora aparece también con E minúscula, espíritu de consejo y de poder. Hay espíritu de consejo y hay espíritu de poder, que te va a dar poder. Espíritu de conocimiento, es el que le llaman don de ciencia también, o sea, de conocer las cosas, hechos, misterios, secretos y ocultos. Aparece también con E minúscula, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Entonces, nosotros, muchos seres humanos, somos influenciados por espíritus malignos, pero también podemos ser influenciados por espíritus buenos, espíritus benignos, enviados del trono de Dios. Miren, Satanás trata, hermano, de opacar estos espíritus que Dios nos envía. Por ejemplo, en vez de espíritu de Jehová, puede enviar Satanás espíritu de Lucifer. O sea, hay gente que maldice a Dios. Un espíritu anticristo. O sea, que odia todo lo que es de Dios. También en vez de espíritu de sabiduría, puede enviar un espíritu de torpeza. Un espíritu torpe, de brutalidad. Y en vez de espíritu de inteligencia, envía un espíritu de embotamiento,
que la persona esté embotada y no tenga sabiduría para hacer las cosas. Espíritu de consejo puede enviar un espíritu de indolencia, o sea, que no te duela ni nada y tú ves a la persona por el mal camino y no la aconsejas ni nada. Un espíritu contrario, él envía los espíritus contrarios. Espíritu de poder, te envía un espíritu de debilidad, que te sientas débil todo el tiempo, y una debilidad. Espíritu de conocimiento, te envía un espíritu de ignorancia. Espíritu de temor a Jehová, te envía un espíritu de independencia, que seas sabio en tu propia opinión, que no le temas a Dios, que no le pidas consejo a Dios, que no consultes a Dios para nada y te vuelvas independiente. Entonces, nosotros tenemos que pedir estos espíritus también, pueden venir a nosotros, a nuestras vidas. Por ejemplo, la sabiduría, decirle sabiduría, tú eres mi familia, tú eres mi parienta, tú eres mi hermana, eso lo dice la Biblia. Y dice, ella te abrazará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, aquí estamos abrazando la sabiduría. Cuando usted adquiere conocimiento, está abrazando la sabiduría y ella te va a abrazar y te va a dar más sabiduría. Dice que el que ama la sabiduría, lo dice en Proverbios 9, ama la muerte. Dice, el que me aborrece a mí, ama la muerte. Vamos a entrar ya en materia con estos espíritus desencadenados contra la iglesia. Vamos a sentar un precedente bíblico en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea que no es confusamente, sino es claro todo lo que se ve. Ahora en este tiempo de apostasía, dice claramente que en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, están hablando más que todo para este tiempo. En aquel tiempo los espíritus se camuflaban, pero ahora no, ahora se han quitado la máscara. Dice claramente en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Volverse en contra de la fe, volverse contrario a la sana doctrina y a la doctrina pura. Dice, apostatarán de la fe escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que son enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. O sea que van a venir enseñanzas de demonios. Ya están en la iglesia. Están promoviéndola. Que con hipocresía hablarán mentiras. Se predicarán puras cosas mentirosas en la iglesia. Teniendo cauterizada la conciencia. Van a cauterizar la conciencia de los oyentes. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar, tener como un molde puesto y que no le entra la sana doctrina, sino es la mala doctrina. Cuando una persona tiene inclinación a lo malo, va a buscar lo malo, porque los espíritus afines, parecidos, semejantes, iguales, siempre se van a buscar. No van a pegar, o sea, con lo bueno, sino van a buscar lo malo. El que es fornicario va a buscar a alguien que le predique de fornicación, que promueva de que somos débiles, hermanos, andamos en la carne y estamos todavía en la tierra. Por eso, o sea, si viene una apetencia y empiezan a predicar, hermano, de que usted puede pedir perdón después por una debilidad, Dios lo entiende, Dios lo comprende. Usted puede divorciarse, hermano. Usted puede, si la mujer no le funciona, búsquese otra, hermano. Esas son doctrinas de demonios, hermano. Entonces, dice que muchos tendrán comezón de oír lo que les conviene. Y dice que rechazarán la sana doctrina. Por eso lo dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo 4. Dice, Timoteo, te digo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique, te ruego, te suplico, te imploro, que prediquen la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo fuerte. Un deseo fuerte de oír lo que les conviene. Como prediqué ayer,
forman un Dios a su modo, a su conveniencia, como les convenga. Entonces rechazan la sana doctrina, no la soportan y se amontonan maestros que prediquen de acuerdo a lo que a ellos les conviene, a su propia concupiscencia. Van a rechazar la sana doctrina. Y estos son los últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos. También habla de infiltración en 2 de Corintios 11:15. Así que no es extraño, si 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, o sea que esto no es asombroso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en el 14 dice, así que no es extraño si también sus ministros, o sea sus envases, se disfrazan como ministros de justicia. Predican la aparente justicia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la fe y la eficacia de ella, cuyo fin será conforme a sus obras. También habla en el libro de Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, solapadamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, Cristo nos hizo libre, hermano. Usted tiene derecho de hacer lo que sea, a beber, a fumar. Entonces convierten la gracia en libertinaje, hermano. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos cuidado con estas infiltraciones. Habla del espíritu de error que está en 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad. Hay espíritu de la verdad y hay espíritu de error. Aquí el espíritu de verdad aparece con E minúscula. O sea que también podemos decir, Señor, envíame el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es el espíritu de la luz, que no dejará que nadie te engañe. Vivirás en luz y no en oscuridad. El que está en oscuridad acepta todo. La oscuridad es la ignorancia. Acepta todo lo que le digan porque no ve, está en oscuridad. Como una vez, cuento esto como testimonio, me ocurrió un caso en el cual fue algo fuerte, contundente, que llegó y tenía que tomar una decisión fuerte y una decisión clara, porque si me equivocaba, el enemigo iba a aprovechar y también podía torcerme. Era una decisión que ameritaba bastante conocimiento, bastante dirección de Dios. Yo no lo asumí enseguida, sino me metí como 15 días buscando la presencia de Dios y también en ayuno y en vigilia por la decisión que tenía que tomar. Y yo en ese tiempo éramos varios ministros y a muchos ministros iba cayendo confusión, cayó tristeza en ellos, cayó de todo, o sea, porque la decisión era fuerte la que tenían que tomar. Yo lo que le decía al Señor, Señor, sé tú mi luz, Señor, no me dejes en oscuridad. Señor, para usted no estar en la oscuridad, usted tiene que estar enchufado, conectado con Dios, a la fuente de la luz, la fuente del poder y la fuente de la vida. Y yo ahí enchufado, conectado. Llegaban otros, hablaban, y yo con cuidado ahí conectado en la fuente, en una estricta vigilancia. Señor, sé tú mi luz, porque dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, Señor. Entonces yo estoy, Señor, manténme en la jurisdicción de la luz. No quiero caer en la jurisdicción de la oscuridad. ¿Por qué? Porque él me iba a confundir y iba a tomar una decisión mala. Y me mantuve ahí enchufado. ¿Por qué? Porque entran espíritus de error, espíritus de engaño. Y lo engañan a uno, hermano. Entonces usted tiene, mientras usted permanezca en la intimidad con Dios, usted está en la luz, hermano. Está conectado y enchufado ahí. Vamos, como tenemos que orar, vamos a ver estos espíritus que vamos a abordar rápidamente. Esto implicaría un seminario o un taller amplio, pero aquí lo vamos a ver para que usted tenga una noción de lo peligroso que son estos espíritus. Encontramos el espíritu de anticristo. Muchos creen que este espíritu apareció últimamente, pero ese espíritu viene desde hace tiempo.
como explicó el apóstol Juan en primera de Juan 2:18, que dice que algunos han salido por el mundo y ya han entrado en la iglesia. El espíritu de anticristo promueve e induce el corazón, manteniéndolo fuera del amor, nutre actitudes equivocadas como falta de perdón, causan división, fragmentan la unidad de la iglesia, no quieren la unidad, sino la división. Debido al criticismo, andan criticando unos con otros. Y también diferencias doctrinales, promueven doctrina falsa y ahí empieza la discusión. Sin importancia, abraza la falta de perdón, división, odio en vez de perdón. Unidad, tenemos que tener unidad y amor contra ese espíritu. Es anti-amor, es anti-perdón, anti-reconciliación, que no haya reconciliación. Dice, no, tú eres bobo, no lo perdones por esto y esto. Entonces fomenta la anti-reconciliación, fomenta rebelión y especialmente se opone a la verdad. El segundo espíritu es el de Absalón. Podemos encontrar estos pasajes en 2 de Samuel 15 del 1 al 6 y también 2 de Samuel 15:13. 2 de Samuel 13:22. ¿Cómo empezó a gestarse este espíritu en Absalón? Este espíritu de Absalón empezó a gestarse desde que una hermana de él fue violada por otro medio hermano. Era una hermana de padre y madre de él, que él le dolía, él la quería bastante. Se llamaba Tamar. Y vemos, o sea, que él tenía un medio hermano, hijo también del rey David, llamado Amnón. Y vemos, o sea, que a veces hay falsos deseos que la gente confunde con amor. Y a veces hasta se enferma. Porque esto le ocurrió a Amnón. Amnón se enamora de su hermana Tamar. Y como, o sea, esto lo debilitó, se entristeció, le entró melancolía. Porque él enseguida, él dedujo, me he enamorado de mi media hermana. Y si se la pido a mi papá no me la va a dar. Estoy seguro que no me la va a dar. Entonces empezó como un amor que le dicen por ahí platónico. Un deseo irrealizable. Y él estaba triste y se puso flaco, hermano. Por eso es que dice que el espíritu triste seca los huesos. Y el enemigo le ministró eso aprovechándose de esa puerta que había abierta, porque esa es una aberración. Eso se llama incesto. Es un pecado. Y eso está contra las leyes divinas. Y todo lo que está contra las leyes divinas abre una puerta. Y él abre esa puerta, hermano. Enamorándose de su media hermana, empezó el espíritu a ponerse triste y se le secaron los huesos. Se puso flaco y demacrado. Llega un tío, hermano de David, y lo ve y le dijo, ¿qué te sucede, joven? Y dijo, no. Y le contó la verdad a su tío. Le descubrió su corazón. Lo que pasa es que estoy enamorado de mi media hermana, de Tamar, y sé que mi padre no me la va a dar. Dijo, pero mira, le dio un consejo malo el tío. No te preocupes, hay una treta aquí. Tú lo que tienes que hacer es decirle a tu papá, David, que te envíen a Tamar, que estás enfermo, que te atienda. Y ahí la vas seduciendo y la agarras y la tomas para sí. Y después te la tienen que dar. Y entonces, o sea, porque ya hecho está el daño, ya la perjudicaste. Y entonces viene él y emplea esa treta, le dice a su papá, papá, estoy enfermo, le dice al rey David, envíame a mi hermana Tamar para que me atienda, me dé los medicamentos, la comida, los cuidados, tenga cuidado de mí. Y entonces el rey David le envía a su hermana Tamar. Cuando ella llega, viene él y la agarra a la fuerza y la somete. Y ella dice, no, hermano mío, aquí en Israel no se hace esto no es costumbre de nosotros, eso se hace en los pueblos paganos. Pero pídeme a mi padre, quizás él te dé, pero no emplees estos medios ni nada, esto que vas a hacer. Los deseos de él eran tan intensos, que la violó, la agarró a la fuerza, la ultrajó.
Y después ella viéndose violada y todo, empezó a llorar. Pero empezó en él un repudio, así como había ese deseo irrefrenable, eso se llama concupiscencia. La concupiscencia es un deseo irrefrenable, que irrefrenable, cuando hablamos de irrefrenable, entra la palabra freno, o sea, sin freno. No tiene freno y ausencia de freno, y ausencia sin control. O sea, no se controló ni nada, por eso es que eso le entran a los violadores tienen ese espíritu. O sea, de concupiscencia, una fuerte concupiscencia. Claro, que hay concupiscencia para lo bueno y hay concupiscencia para lo malo. Si yo tengo un deseo de orar intenso, eso es bueno, esa es concupiscencia buena. Jesús dijo, ¿cuántas veces yo deseé tomar esta cena con ustedes? Le dijo a los discípulos, esa es una concupiscencia buena. Pero hay concupiscencia en el mal sentido también, que la aprovecha el enemigo. Después él así como la deseó, así la aborreció. Se volvió al otro extremo. Y el salto de aquí, y hermano mío, después que me hiciste esto, ¿cómo me vas a votar? No vas a afrontar, o sea, lo que has hecho. No, y le agarró odio y de todo. Y llamó al criado, vengan acá, saquen a esta mujer de aquí. Y ella con todos los vestidos reventados y todo así. Tenía un vestido hermoso, bonito, que usaban las princesas, las hijas de los reyes. Sí, y las hijas de los reyes más que todo, o sea, se la ponían, las vestían de esa forma, bien bonita, y las doncellas también usaban eso, pero más las hijas de los reyes se diferenciaban. Y llega toda ultrajada, llorando donde su hermano Absalón. Y ella, él le dice, hermana mía, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasó? No, que no me violó, me hizo todo esto, me ultrajó. Y él vino y, miren, las personas cuando no explotan son las más peligrosas. Él se quedó así, o sea, contenía todo, se contuvo. Fue allá donde el padre le puso las quejas. El padre, hermano, como era hijo de él, y el escándalo quizás que se iba a fomentar, o sea, que el hijo del rey violó a su hermana y tal. Vino David y se quedó tranquilo, no hizo nada. Y esto él lo vio como una injusticia, Absalón. Lo vio como que era injusto lo que había hecho su padre, que ni siquiera le puso castigo a su medio hermano. Y él lo guardó, aquí dice, en el versículo que le dije de 2 de Samuel 13, dice que Absalón no comentó nada. 2 de Samuel 13, 22, no dijo nada, ni bueno ni malo, se quedó calladito. Y es tremendo cuando una persona guarda y no dice nada. Hay veces que uno le llama la atención y corrige a un miembro de la iglesia. Y a veces me ha pasado bastante, aparentemente se queda calladito. Sí, pastor, está bien, tiene razón. Pero después usted lo ve después de 3 días y se llena de odio, se llena de rencor, no viene a la iglesia, se ausenta, le entra ese resentimiento, le entra todas esas cosas. Y es una corrección cuando la persona tiene ese espíritu de altivez, ese espíritu de orgullo, ese es orgullo, prepotencia. Su ego está vivo, ya está entronado Cristo. Ya no vive Cristo en él, sino es su propio yo, su ego. El espíritu de orgullo viene de Satanás. Ese es un espíritu terrenal, animal y diabólico. Y la persona se siente ofendida, porque tiene un alto concepto de él mismo. Y dice, a veces también, me llamó la atención y ahí estaba fulano de tal. Y se molesta y empieza ese espíritu de resentimiento, de altivez, de todo. Es peligroso los espíritus así calladitos. Dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, que usted exprese lo que siente. Inmediatamente se lo saque y no lo deje ahí drenar y eso. Él no dijo nada, se quedó callado. Duró 2 años maquinando cómo vengarse de su hermano, Amnón. Y empezó, hermano, es un espíritu que maquina. Es un espíritu asolapado, camuflado. Es un espíritu analítico, analiza todo, maquina todo. Es un espíritu, o sea, que todo metódico. Iba planificando y planificando. Duró 2 años la planificación. Después, cuando pasan 2 años, él inventa una fiesta. Y se le hace ver que va a agasajar a todos los hermanos. Y le dice al rey David, tú no vienes, padre mío. Y David dice, no voy porque voy a atender unos asuntos. Claro que es mejor para él si no iba su padre, porque él ya tenía planificado. Él lo hizo, sin embargo, o sea, para cubrirse en todo, de que estaba invitando al padre, pero él le convenía más que el padre no fuera.
Entonces David dijo que no podía ir. Y viene él y planifica todo. Allá había dado las lecciones a sus criados. Agarren al joven Amnón y denle vino, emborrachen. Y cuando ya esté alegre su espíritu, agarren una daga y córtenle, o sea, le cortan la cabeza o lo esnucan, o sea, le corta la vena, corta. Y entonces había planificado todo eso. Así pasó cuando ya el joven Amnón estaba alegre y todo, que había tomado bastante. Llega uno de los criados y le corta el cuello. Y enseguida salieron corriendo los demás hermanos de la tragedia que había sucedido y llegan allá donde el rey David. No, primero le dan la noticia a David: mataron a tus hijos. No le dijeron cómo era, mataron fue uno solo, y el rey David rasgó sus vestidos. Vamos a ver que habían matado uno solo, que era Amnón. En ese tiempo se usaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces el que mataban, lo tenían que matar también. Pero David no le aplicó eso a su hijo Absalón, porque él lo amaba, lo quería bastante, a su propio hijo, sino que le envió un castigo: te vas para allá exiliado. Lo envió a un exilio, a Gerar, donde estaba un suegro de David, que era abuelo del muchacho, abuelo de Absalón. Absalón, dice la Biblia, que era hermoso, bonito, que no había defecto en él. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies era hermoso. Era prototipo de Luzbel. Luzbel era el ángel más hermoso que Dios creó. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso Luzbel, y Absalón también era hermoso, y era narcisista también. O sea, todos los atributos él se los admiraba. Se dejaba crecer la cabellera, que tenía una cabellera hermosa y se la cortaba de año en año, dice la Biblia. Dice: no había otro más hermoso como él en toda Israel. Y entonces él se va exiliado allá donde su padre. Viendo que su padre no lo iba a ver ni nada, más resentimiento. Empezó a acumular: si mi padre no hizo nada, practicó una injusticia, no hizo justicia por lo que le hicieron a mi hermano, ahora me envía para acá y ni siquiera me viene a ver. O sea, tiene su rostro oculto de mí. Y el que quería también, aparte de eso, su padre, pero el diablo aprovecha los resentimientos, aprovecha el rechazo, aprovecha todo eso y va envenenando a la otra persona. Está bien, a veces la otra persona puede obrar mal, pero usted no se deje envenenar por un rechazo ni nada. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida. Aunque sea verdad, o sea, tiene razón de ofenderte. Entonces el perdón es renunciar a mi derecho de ofenderme. Amén. Cuando tú das el perdón, estás renunciando a tu derecho de ofender. Lo que te hicieron fue grave, fue fuerte, pero renuncia a tu derecho de ofenderte. Pasa por alto esa ofensa, porque aquí el que va a perder más vas a ser tú. Vas a quedar encerrado en una cárcel de odio, de resentimiento, de hiel de amargura. Eso te estanca. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, la salvación, el favor de Jehová, que brotando, emergiendo una raíz de amargura, os estorbe, te bloquea, no te deja avanzar, viene estancamiento. Y por ella muchos se han contaminado por esa raíz de amargura. Eso contamina todo el ambiente donde estén. Absalón se llenó de raíz de amargura, se llenó de resentimiento contra su padre, que no lo iba a ver. Absalón es un personaje astuto. Al ver que su padre no venía, él le mandaba avisar: dile a mi padre que me venga a ver. Nada. Trataba de llamar a Joab, que era el más cercano, y como en ese tiempo no existía la tecnología, el que podía avisarle era Joab. Y entonces les mandaba a llamar a Joab, y Joab no iba: estoy ocupado, estoy en la guerra, siempre le sacaba excusa. Y entonces vino él y lo que hizo fue incendiarle, le incendió el campo a Joab. Y Joab, cuando viene: ¿qué te he hecho yo? ¿Qué me has hecho? No, porque no quieres ir donde mi padre. Y entonces dile a mi padre que me venga a ver. Sucedió algo, o sea, que Joab amaba mucho a David. Y esos eran hombres raros, extraños. Era sanguinario, era de todo. Pero a pesar de todo, algo que me deja asombrado a mí, que amaban. Eso sí, ellos conocían lo que era el liderazgo. Amén. Cómo honrar al hombre de Dios. A pesar de que eran sanguinarios y eran de todo, porque esos se le aparecieron en la cueva de Adulán, hombres endeudados, hombres con amargura de ánimo, hombres violentos. Pero David forjó en ellos el carácter de ciertas cosas.
Y entonces algo que me llama la atención, que dijeron que el primero que conquistara, se metieran en Jebús, iba a ser de él, que se llama ahora Jerusalén. Y vemos que él la conquistó, ya, pero el que metía el pie, el que ponía el pie, ese era el que le daban el reinado y le ponían el nombre de la ciudad. Él vino, hermano, en esa guerra, se esforzó. Ya cuando ya la guerra estaba ganada, ya que había vencido, ya le tocaba entrar en Jerusalén y no entró. Fue a llamar a David, al rey, le dijo: rey, para que vayas y pongas el pie, mi señor, porque si yo la piso me la dan a mí, después de haberse esforzado, para que te la den a ti y sea al nombre tuyo. Y ese se llamó la ciudad de David, Jerusalén. Vemos, o sea, que este hombre quería mucho a David, y al verlo triste, vio a David triste. ¿Por qué? Porque David, su corazón estaba acongojado, porque sea lo que sea, una vez se castiga al hijo, pero a veces le duele también. Tiene que ponerle un castigo, hermano, para corregirlo, una disciplina, pero en sí le duele bastante. Como mi mamá, cuando ella venía y a veces me daba una pela y yo llorando, y después me sentaba en las piernas. Me decía: hijo, ¿usted cree que yo quiero pegarle? Yo no quiero maltratarlo, si por mí fuera yo no lo maltratara. Yo es para corregirlo, para que usted no haga eso. Pero a mí me duele castigarlo, me decía así. Así también, o sea, David estaba así, había castigado a su hijo, le había puesto una disciplina, pero su corazón se encontraba triste de no ver a su hijo, quien él amaba bastante, Absalón. Y entonces al verlo así, Joab, el general Joab, viene y le refiere una historia. Le dice: no sabes, viene y le envía una señora, la contrata, y le inventa una historia a la señora. Vi que en la guerra te mataron a tu hijo mayor y quedó el otro hijo. Y el otro hijo también no está. O sea, te lo van a quitar. O sea, se lo van a quitar y vas a quedar sin ese hijo. Y estás desamparada, viuda. Entonces, vemos que ella llega: mi rey, como los reyes eran consejeros, eran jueces. Me sucedió esto, que mataron a mi hijo y me queda el otro. Y el otro, o sea, se lo van a llevar a prestar servicio a la guerra. Mi rey, y quedo yo desamparada. Entonces vino y dijo: no, traigan al hijo de ella. Pero él dedujo enseguida: no está aquí metida las manos de Joab, porque estas son cosas de Joab. Sí, mi señor, él me contrató. Entonces vino el rey y de todo modo trajo a su hijo. Trajo a Absalón, pero no lo trajo a la presencia de él al palacio, sino lo mandó a vivir en otra parte. O sea, estaba en el mismo país, en la misma ciudad, pero aparte, retirado. Le dijo: no verás mi rostro, le dijo David. O sea, todavía seguía el castigo. Te voy a traer, pero no verás mi rostro. Y Absalón empezó a maquinar y a preocuparse: bueno, si mi papá me mandó a llamar, ¿para qué me mandó a llamar ahora que estoy acá? Si no ve mi rostro ni nada. Entonces, total, o sea que ya cuando ya David decide traerlo por la parábola que le cuenta la mujer esta, el cuento que le echa, viene David y lo trae. Cuando David trae a Absalón, ya lo pone a vivir con él. Absalón empezó a maquinar, ya tenía odio contra su padre, su corazón estaba envenenado. Mire, pasaron 2 años que maquinó para matar a su medio hermano, pasan 3 años por allá exiliado. Y después pasó 2 años más maquinando cómo quitarle el trono a su papá, cómo darle un golpe de estado. Y entonces, para esto, todos los que llegaban allá donde David, al palacio, que llegaban, como David era rey, era juez, entonces él se le adelantaba y en la puerta del palacio David decía: venga, ¿cuál es tu problema? Le decía Absalón a aquella persona que llegaba a pedir consejo, a pedir al rey. Decía: bueno, empezaban a decirle: lo que pasó fue que me robaron esto, me hicieron tanto. O sea, le echaban el cuento a Absalón. Absalón decía: tu causa es buena, la que trae. Lástima que, oye, que no tienes ni quien te oiga, que aquí no hay quien te oiga. ¿Quién me diera a mí que yo fuera el rey? Te atendiera y atendiera tu causa, y lo abrazaba y le estampaba un beso. Y así dice que Absalón se robaba el corazón del pueblo. Todos los que llegaban, él lo esperaba. Él lo esperaba y malponía al rey. Decía que el rey era un irresponsable, que para ocupar, él no te atiende, lástima, tu causa es buena, pero no tienes quien te atienda. ¿Quién fuera que a mí me dieran
que yo fuera el rey de Israel, atendiera todos los casos, porque tu causa es buena, y lo abrazaba. Y dice, y así Absalón se robaba el corazón del pueblo. Y así fue, hermano, agarrando bastante gente que ya se pasaron al bando de él, los tenía así. Eso duró años, varios años planificando, como igualito Luzbel. Lucifer desde aquí, desde la tierra, Luzbel, porque él no estaba en el cielo. La Biblia a mí me dice que él decía desde la tierra, subiré. Subiré es que estaba abajo. Si está arriba en los cielos, ¿cómo va a subir? O sea, si ya está arriba, ya esa es una redundancia. Dice que en el huerto del Edén estuviste, él estuvo ahí. Y desde ahí armó y planificó la rebelión, agarró al poco de ángeles que Dios le había puesto, que al servicio de él, porque él era un arcángel. Y desde allá armó una rebelión y se trajo las 3/3 partes de los ángeles. Él planificó todo, la rebelión de Luzbel no fue de la noche a la mañana. Eso tardó tiempo, así como es un espíritu que maquina, así como la de Absalón también. Maquinó robándose el corazón del pueblo. Después Absalón viene y contrata un poco de hombres perversos y malos y le da dinero y de todo, para que vayan y lo secunden él y formen parte de su ejército, más con los otros del pueblo tenía. Mandó a que tocaran trompeta, cuando tocaban trompeta, decían, Absalón reina, y decían, enseguida todo el pueblo se le fue medio pueblo, hubo una división, pero hubo gente fiel que quedó con David. Este hombre buscaba a David para matarlo, tanto es que la persecución era intensa. David tuvo varias persecuciones de parte de Saúl y de parte de Absalón. La persecución, una de las más fuertes, fue Absalón, porque él no atrevía a medirse. Ni tampoco, él con Saúl tampoco quería entrar en guerra. Él decía, Dios me libre de matar al ungido de Jehová, que mi mano lo toque. No, ni siquiera un dedo. Y él trató, o sea, de David siempre, Absalón, no enfrentarse con su propio hijo. Porque David, hermano, como sabemos, David, la característica de David era que era valiente. Hombre, o sea, que osado en todo. No le tenía miedo a nada. Pero con su hijo tenía temor de enfrentarse porque sabía que lo iba a matar y no quería matar a su propio hijo. Y entonces Absalón siempre persiguiéndolo y él huyendo. En una de esas, él sale huyendo y deja a todas las mujeres de él, creyendo que las iba a respetar. Absalón se mete en el territorio de David y viola a todas las madrastras de él, o sea, a las esposas de David. Y las pone en un terrado y ahí las viola a los ojos de todo el pueblo. Empezó la persecución de él contra David más fuerte. Llegó un momento en que ya David tenía que enfrentársele, porque no podía estar huyendo, y también los demás hombres le dijeron, esto de estar huyendo, no, vamos a enfrentarnos. Y David dijo, bueno, está bien, pero David no fue a la guerra, porque no quería enfrentarse con su hijo. Ordenó el equipo, ordenó el ejército y dijo, vayan, pero respeten la vida del joven Absalón. No lo vayan a matar, cuiden la vida del joven Absalón. Y se fueron a la guerra, hermano. La guerra se realizó en un encinar. Esos son árboles de encina que tienen muchos espinos grandes. Dice que la guerra fue tan recia y tan fuerte. En un bosque, era un bosque lleno de puras encinas, que los árboles de encina mataron más que las mismas personas, que la espada misma. O sea, la gente quedaba atravesada por las espinas. Y iba Absalón con su cabellera hermosa. Absalón era tipo narcisista, así como también Luzbel. Dice, se enalteció tu corazón a causa de su hermosura, se enamoró del mismo. Y se le creció el corazón, se envaneció a causa de que era el ángel más hermoso. Así Absalón también. Absalón, como no pudo tener hijos varones sino hijas, se entristeció y mandó a hacer una columna, la columna de Absalón, dice ahí. O sea, de apreciación. Y vemos, o sea, que tenía una cabellera tan hermosa. Él tenía un mulo bien veloz. El mulo iba, hermano, desembocado en la guerra. Y cuando iba la cabellera, le iba volando, hermano, así. Iba a toda velocidad. Lo agarra una mata de encina de ese y quedó enredado ahí. Y el mulo siguió corriendo y él en el aire, hermano, brincando y de todo, y enredado ahí. Cuando llega Joab y lo ve, el general Joab, y viene y enseguida, aquí lo tenemos, le dijo el soldado, le da la espada, mátalo. Y entonces viene el soldado y le dice, pero no oíste a mi señor, al rey David, que dijo que le perdonáramos la vida a su hijo, que cuidado nos metíamos con el joven Absalón, me puede dar lo que sea, pero yo eso no lo hago.
Y digo, si tú no lo haces, yo lo hago. Agarró una cerbatana de dardos envenenados y se la dio en el cuello y lo mató. Y después, cuando llegan a la guerra, llegan de la guerra, o sea, a avisar allá, al palacio, al rey David. Cuando el rey David está en la puerta, todo atento así, esperando noticias, y ve la atalaya que llega. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ganamos, mi rey, ganamos, ganamos. Y el joven Absalón, ¿cómo está? ¿Cómo está el joven Absalón? No, murió en la guerra. Y enseguida viene él y empezó a revolcarse en el polvo, en todo, empezó a echarse ceniza, rasgó sus vestidos y lloraba, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Mi corazón se va detrás de ti, lloraba y lloraba, hermano. Fue tremendo para él. Entonces, ¿cómo terminan estos que le arman rebeliones a sus padres espirituales? Terminan enredados ellos mismos en su propia rebelión. Claro, que si yo soy rebelde, o sea, Dios me guarda, Dios no me va a amparar a mí si yo soy pastor. Me arman una rebeldía, hermano, y eso se da. A David le armaron tres rebeliones. Una fue el mismo hijo Absalón. Dos, Bicri, un hombre perverso, le armó otra rebelión. Y a lo último, otro que le quiso usurpar el trono y darle un golpe de estado fue el hijo mayor de él, Adonai, también. Y en todas, Dios lo respaldó. El trono lo tuvo fiel. ¿Por qué? Porque David fue fiel. David se mantuvo fiel, hermano. Decía, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Podía tener sus defectos, pero David respetaba la investidura que había puesto, que había sido puesta en él. No tanto el hombre, sino la investidura. Hay que mirar que Dios fue el que lo ungió. Amén. Entonces, vemos, hermanos, cómo terminó Absalón enredado. Así también hay espíritus, a veces, de las personas más cercas que tienes tú. A nosotros se nos han presentado esos espíritus y nos han salido hasta de nuestras manos derechas a veces. Hermanos, si a Jesús le pasó, ¿qué queda para nosotros? Jesús no fue rebelde ni nada, aunque tú no siembres rebeldía, pero son ganjes del oficio que siempre se te va a aparecer un espíritu de Absalón y de Jezabel. Entonces, pero si tú eres bien fiel, Dios te va a respaldar. Amén. Vamos a ver ahora el espíritu de Jezabel. Vamos a ir más rápido, hermanos, porque de verdad que estas historias son muy bonitas, que nos enseñan muchas cosas, pero el espíritu de Jezabel significa sin cohabitar. Jezabel era una reina o una princesa de los sidonios. Y vemos que Acab emparentó, Acab era el rey de Israel. Y estaba en Samaria, el cual emparentó con una mujer que no era de esos sitios, que estaba prohibido, había una prohibición. Por eso es que dice, no unáis ayudas desiguales, eso todavía sigue aquí en la iglesia. En el cuerpo de Cristo, que uno tiene que emparentarse cristiano con cristiano. Pero ¿qué hizo acá? Buscó a una mujer pagana, idólatra, hechicera, idólatra. Y entonces se emparenta con ella y acá representa el carácter débil. O sea, una persona que tiene un carácter débil y sometido. Y vemos que Jezabel representa un espíritu que es independiente, que no cohabita con nadie ni nada. Y que a veces, o sea, porque a obtener beneficio se somete. Cuando le conviene se somete. Empieza a ser cariñoso, meloso. Eso está en los hombres y está en las mujeres, el espíritu de Jezabel. No quiere someterse a nadie, no quiere sujetarse a nadie, no quiere doblegarse a nadie, no pide perdón ni siquiera. Únicamente se somete cuando le conviene. Cuando va a obtener un beneficio, ahí sí lo ven cariñoso, cariñosa. Es meloso, melosa, empieza a adular. Y cuando saca provecho, ya pone ya la otra cara, cuando ya obtuvo ya lo que... Y solamente a veces en público, a veces, empieza a ser cariñoso. Pero cuando está allá, el marido la va a tocar y no quiere nada. También manipula a su esposo también, que a veces, si quiere que le haga algo, a veces hasta cede en el sexo, tener relaciones sexuales, pero mientras tanto, no. Y lo somete, o sea, usa seducción, usa manipulación, usa control de todo. Ese espíritu también le gusta la profecía también. Se mete en las iglesias y promueve la falsa profecía.
Promueve también el sacrificio a los ídolos, la idolatría y muchas cosas. Vemos que este espíritu va metiéndose en las iglesias y va agarrando campo, poco a poco, se infiltra. ¿Cómo así? Que va escalando y escalando y escalando. Va primero adulando, adulando, adulando y haciéndose pasar de bueno y todo. Cuando le gusta la intercesión y le gusta lo que es la profecía. En la intercesión se mete en la oración y después la oración empieza a manipular, a controlar con la profecía. Tuve una visión, vi tal cosa, o sea, para que la iglesia vaya hacia otra dirección. Promueve la falsa profecía, el engaño y siembra espíritus de fornicación y de adulterio. Ese espíritu, hermano, cuando ya se ve confrontado, que ya lo descubren, por ejemplo, el pastor lo descubre y el pastor viene y lo confronta, empieza a llorar, empieza a manipular, empieza a decir, no, es que yo sufrí rechazo, yo cuando estaba pequeña fui abusado, fui abusada, y por eso es que tengo esta debilidad, y empieza a llorar, y si el pastor no se conmueve, que las lágrimas de cocodrilo no lo convencen, hermano. Que dice, esas lágrimas de cocodrilo no me convencen. O sea que empieza la amenaza. Ahí sí sale la otra parte, la violencia. Empieza a amenazar, empieza... Y después cuando se va de la iglesia, empieza el desacrédito. Empieza a desacreditar la iglesia. Yo me fui de esa iglesia por esto y esto. Empieza a levantar falsos testimonios, a desacreditar la iglesia totalmente. Y cuando se ve ese espíritu, no crea que ya eso ya quedó bien. Queda una estela ahí de frialdad, de tibieza, división. Empieza la división. ¿Por qué? Porque ha arrojado huevitos. Deja huevos de aspic, o sea, regados en los oídos de las personas. Empieza, que ya había fomentado, empieza a ver la debilidad de los pastores y se lo dice a la otra persona. Ya lo había hecho, ya había hecho campaña aquí. El pastor no te puso a ministrar, a ti era que te tocaba, ¿y por qué no te puso a ti? Entonces, el pastor aquí hace sesión de personas. Entonces, ya deja esos huevitos incubados. Cuando se va, lo conveniente es dar enseñanzas de lo que es la sujeción, de lo que es la lealtad, la honra, la fidelidad, la obediencia. O sea, para poder curar todo lo que ella dejó. Y aparte de eso, hay que ungir la iglesia también. Quitar toda influencia que ella dejó. Ahora vamos a ver el espíritu de Agar. El espíritu de Agar era la sierva que tenía Sarai. Sarai, ustedes conocen la historia, era la esposa de Abraham que no podía tener hijos. Entonces, al no poder tener hijos, en ese tiempo había una ley. Y la ley era que si no podía tener hijos, que era estéril, la esposa le podía dar la sierva. Y cuando estuviera naciendo el bebé, la señora, o sea, la ama, venía y le ponía las manos así, recibía el bebé y ya pasaba a ser hijo de la señora. Eso aconteció con Sara. Y vemos que ese espíritu de Agar está sumiso hasta cierto tiempo, Luego, cuando le dan autoridad y poder, sale y se manifiesta lo que es esa persona. Como hay un principio, pero eso no está en la Biblia, pero eso es cierto, dice, dale poder al hombre y lo conocerás. Lo conocerás para bien o lo conocerás para mal. Hay gente, hermano, que no le pueden dar un cargo, porque enseguida se cree y para diciendo, te sujetas porque aquí yo soy el pastor, te sujetas porque yo soy aquí el anciano, me tienes que respetar. Te sujetas porque yo soy el diácono, te sujetas porque yo soy el intercesor de planta aquí. No tiene necesidad de decirlo, pero ya la gente ya lo sabe. Entonces, vemos, hermano, que ese espíritu permanece sumiso hasta cierto tiempo. Vemos que permaneció sumiso hasta cierto tiempo, pero después cuando ya salió en estado, empezó a burlarse. O sea, porque tengo aquí la simiente de Abraham aquí en el vientre. Empieza a burlarse de su señora y hacerle burla. O sea, que no puedes tener hijos, pero yo sí puedo, yo tengo un vientre fértil, tú tienes un vientre estéril. Y eso puso triste a Sarai, que fue a decírselo a Abraham, a su esposo. Le dijo, mira, esta mujer ahora lo que hace es humillarme, me para humillando, me menosprecia.
Así es el espíritu de Agar. Cuando llega, tú te lo ganas, tú eres el mentor de él. O sea, te lo ganas para Cristo. Y empieza contigo. Pero ya cuando empieza a estudiar teología y empieza a hacer cursos y de todo, más que el pastor, dice, el pastor no habla bien. El pastor se equivocó. No, es que el pastor que hace enseñando ahí. No, yo soy el que debo de enseñar. Yo debo de ser el maestro. Empieza a ver los defectos, empieza a ver. No, ahí el pastor se equivocó y empieza a decírselo a los demás. Miren, que el pastor aquí se equivocó en esto, en esto, en esto. Entonces empieza ya a menospreciar. ¿Y qué pasó, hermano? Que este espíritu, cuando consultan Sarai con Abraham, le dijo, la sierva, esta sierva ahora me menosprecia. Y vemos que cuando ya la envían al exilio, que ya había nacido el hijo Ismael, lo envían por allá y le dijo, ¿qué haces aquí? O eso fue en el primer momento cuando ella estaba embarazada apenas. Cuando ella estaba embarazada, ella se fue. Y entonces viene y le dijo el ángel, Sarai, ¿qué haces? Huyo de mi señora. Y le dijo, regresa allá donde tu señora y ponte sumisa delante de ella. O sea que una persona que tenga ese espíritu, que diga, no, que me voy de la iglesia, me voy por esto. Vaya y póngase sumiso ante la autoridad. Amén. Y no ande menospreciando su autoridad, la que Dios le puso. Podemos encontrar el espíritu de Saúl. Ese espíritu es el que persigue a los discípulos y es el que promueve la hipocresía, los celos. No pueden ver que hablen bien de un miembro de su iglesia porque enseguida dice, no, este después me va a dar un golpe de estado y puede ser el próximo pastor, o lo van a admirar más que a mí. Vemos que ese espíritu es un espíritu desobediente bastante y promueve los celos. Vamos a ver ahora otro espíritu. El espíritu de Mical. Ese espíritu lo envía Satanás a la iglesia para apagar el fuego del Espíritu Santo. Es enemigo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Dice que no se debe de danzar. Dice que no se debe de hablar en lengua. Que no se debe de profetizar. Que usted tiene que adorar al Señor parsimoniosamente, así. Eso lo tienen las iglesias calladitas. Están metidas el espíritu de Mical ahí. Porque este fue el que criticó a David. Te has hecho vil y despreciable. ¿Cómo el rey de Israel está danzando así? Es un espíritu que seguía de las apariencias, del qué dirán, de esas cosas. Entonces trata de apagar el fuego, o sea que los movimientos del Espíritu Santo no se ven, que están apagaditos. Lo tienen algunas iglesias adventistas también, que dicen que hay que adorar al Señor calladitamente, que usted no puede palmear, no puede tocar las palmas, usted no puede danzar, le amarran los pies, usted llega libre a la iglesia, amén, Cristo lo liberta, pero llega ese espíritu y le amarra los pies, usted no puede danzar. Y si está tocando, usted no puede tampoco tocar las palmas. Gloria a Dios, aleluya. Usted no puede decir eso se ve vulgar, eso se ve. Usted no puede gritar, usted no puede hacer esto, usted no puede tampoco cantar con júbilo. Entonces es un espíritu que trata de apagar todos los movimientos del Espíritu Santo. Y por lo tanto trae esterilidad. ¿Cómo quedó Mical por estar criticando? Quedó estéril. Desde ahí dice que se le cerró la matriz y no volvió a tener más hijos. Esos son espíritus que promueven la esterilidad para que la iglesia no sea productiva. Amén. Apagan todo y hacen que todo quede estéril y desolado. Está el espíritu de Adán y Eva. Adán significa, el espíritu de Eva significa independencia. A veces llega el esposo a la casa, oye, ¿y esto qué es? No, yo tumbé la pared. ¿Y por qué no consultaste conmigo? O sea, independiente. Todo, o sea, y la mujer tiene que sujetarse al hombre, para todo. Ya, o sea, en la iglesia, en Cristo, dice que somos igual. O sea, en el ministerio. Pero allá, en la casa, siempre la mujer se sujetará al marido. Amén. Dice, el deseo de tu marido será sobre ti. Y él se enseñoreará de ti. El señorear es ejercer autoridad, que la autoridad la tiene él.
Y también dice, la mujer sujétese a su marido. Lo manda a la iglesia, o sea, ya eso ya es en la casa. Y la mujer tiene que consultar todo con su esposo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Amén. Entonces Eva se independizó de Adán. No le dijo, me puedo comer este fruto prohibido. No le dijo nada, ni tampoco le comentó la situación, que la serpiente se había metido y todo lo que le había dicho. Ella no dijo, un momento, voy a consultar con mi esposo. Así en la iglesia, cuando usted vea una oveja que llegue todo así, y hay veces que tenga su esposo o tenga su esposa y esté llamándole y haciéndole llamadas. Usted dice, bueno, voy a decírselo a mi marido, te voy a pasar a mi marido para que hables con él y le digas esto. Pero hay mujeres que les gusta y se queda calladita, hacen como Eva, que se quedó callada y no se lo dijo a Adán ni nada. Y ahí cayó en ese fuego de palabras, porque la mayoría de mujeres caen por el oído, lo que le hablen bonito. Y los hombres, hermanos, por la vista. Está el espíritu de Adán, que significa sentimentalismo y agrado a los hombres. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, a su propio parecer era bueno, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 1, Eva juzgó una situación de acuerdo a su propio parecer. Ese es un espíritu de independencia, no como Dios se lo había dicho. Entonces, le dijo Dios que el día que comiere de ese fruto, ciertamente iba a morir. Ya estaba la palabra de Dios establecida, pero ella se independizó de esa palabra y quiso hacer lo que la serpiente le había dicho. Número 2, se independizó de su esposo a la hora de tomar decisiones. Esa decisión ella la tenía que tomar, que consultar con su esposo. Entonces, tenemos que renunciar a todos esos espíritus a veces. A veces la mujer tiene razón y a veces la mujer no tiene razón. Como por ejemplo en el caso de Saraí, que le dijo a Dios, mira, ella me está diciendo que envíe a la esclava y que la eche, que eche a Agar y eche a mi hijo. Y entonces le digo, hazle caso a tu mujer tiene razón. Ahí tenía razón. Pero vemos que al principio ella le dio un mal consejo, como no podía tener hijos, y ya Dios le había dicho que iba a venir el hijo de la promesa, que se iba a llamar Isaac. Vemos que él, por hacerle caso a ella en la primera vez, vemos que cometió un error. Por eso en la segunda vez sí consultó, ya habían pasado varios años, y Ismael ya estaba grande, tenía ya como aproximadamente 13, 14, 12 años. Entonces, vemos que él sí fue donde Dios a consultar. Mira, ella me está pidiendo, o sea, que eche a mi hijo de aquí y también a mi esposa. Y digo, hazle caso. Tu mujer tiene razón. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan allá en el desierto con Agar. Dijo, de ahí saldrán príncipes, o sea, de la descendencia de tu hijo. Yo haré de él naciones, grandes naciones. De ahí salieron los Emiratos Árabes, todos los árabes salieron de ahí, de la descendencia de él. Entonces, de todos modos, nosotros, que aunque la mujer nos diga que hagamos esto, tenemos que consultar con Dios. Y si usted lo sabe, que ya sabe la palabra, no lo hago. Hay cosas que hay que decir tajantemente, no, porque está escrito. Usted no tiene necesidad a veces de consultar a Dios, porque está escrito, hermano. Hay cosas que si me llevan a violar la ley de Dios, yo no lo hago. Amén. Está mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos, mi relación con mis vecinos, mi relación con mi pastor. Pero si me mandan a hacer algo que va contra la palabra, ahí chocan las dos, la relación mía con Dios y la relación mía con los humanos, con los hombres. Están chocando las dos. Vemos que lo que me están pidiendo va contra la palabra. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Mire, le voy a explicar algo y aquí va a quedar todo claro. Está la autoridad de Dios, que es absoluta, y está la autoridad de los hombres, que es relativa. Hasta la del papá es relativa. La del esposo es relativa también. Es una autoridad, si es una autoridad se reconoce, pero es relativa. Y está la autoridad de Dios, que es absoluta todo el tiempo. ¿Cómo así? Tú vas a hacer todo lo que te diga tu esposo siempre y cuando
está en la palabra. Dice, maridos, sujetad, mujeres, sujetad a vuestros maridos como al Señor. O sea, como está en la Biblia. El Señor es lo que está escrito. Amén. Si el marido le manda, por ejemplo, que ese día no tienen alimento ni nada y lo manda a hacer algo inescrupuloso, que no lo contempla la Biblia, ella dice, no te obedezco. Ajá, ¿y por qué si yo soy la cabeza tuya? No. Si el marido es inconverso y la mujer es cristiana, entonces el marido está bebiendo y ponen una música mundana, pagana. Y entonces el marido, ven mija, vamos a bailar, y la mujer es intercesora, es adoradora o es cristiana. Ella no puede complacer al marido. No, pero si yo soy tu marido, no, pero es en el Señor y esto no es en el Señor. Dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Miren, los inconversos no leen la Biblia, pero este texto sí se lo sabe. Me lo han dicho como pastor, que enseguida se lo sacan. Ve que la Biblia dice que tú tienes que sujetarte a mí. Usted tiene que sacarle el otro texto. Ah, pero en el Señor dice, en el Señor es en la Biblia. Lo que digo y lo que tú me estás mandando a hacer es contra Dios. Tu autoridad está chocando contra la de Dios. Y yo prefiero obedecer a Dios antes que los hombres. Ahí en ese caso. Amén, porque ahí está chocando. O sea, las dos autoridades. Y ahí tú tienes que elegir la autoridad de Dios, que es absoluta. Dios tiene que obedecerlo todo el tiempo. Pero al hombre no, al hombre siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra. Los hijos también tienen que someterse a sus padres de acuerdo a como está en la Biblia, en el Señor. Si lo mandan a hacer algo inescrupuloso, el hijo es diácono en la iglesia y el papá le dice, vaya a comprarme una caja de cerveza. Ahí sí el hijo tiene todo el derecho de desobedecer a su padre. Claro, se lo dice con amor, con cariño, no tampoco alzado ni nada, sino humildemente le hace ver las cosas como son. Y así la mujer al marido también, porque si no el marido se llena de rabia y todo, y la respuesta blanda aplaca la ira. Amén. Y así hay otros espíritus más, hermanos, que aquí lo abordamos solamente a grosso modo, brevemente, para que usted tenga una noción, pero todo esto es profundo, hermano. Y tenemos que deslastrarnos de esos espíritus, porque a veces nosotros podemos estar influenciados sin saber. Hay influencia. Mira, estos espíritus que Dios envía sobre nosotros, los 7 espíritus esos, y hay otros espíritus más que estuvimos viendo. Esos espíritus nos influencian, nos inspiran, nos dan sabiduría. Y a veces estamos conectados, que esos espíritus se meten dentro de uno. Hay veces que uno está tomado y le entra un éxtasis. Y baja revelación y revelación y revelación y uno escribiendo. Claro, están dentro de uno. Pero a veces te inspiran, estás inspirado. Lo que allá a veces hablan en el mundo y que las musas inspiradoras y todo eso. Hay gente que lo inspira a Satanás para hacer lo malo. Los diseños de la ciudad a veces no lo hacen los hombres, o sea, porque ellos quieren, sino un espíritu malo los inspira para que hagan triángulos, para que hagan cuestiones que se conecten unas cosas con otros, sitios de idolatría. Vayan en triángulos, vayan en cadena, forman una línea que le llaman línea leg, o sea, que es la que pone el enemigo para poder lograr sus planes y todo. Ellos también son arquitectos, los demonios también tienen este conocimiento. Influencian a la gente, o sea, que hasta pintores que hagan símbolos, que se les debe poner un ojo bien grande en una pared, y ese es el ojo de Horus, el ojo vigilante, el ojo satánico. Hacen que pongan símbolos, una A encerrada en un círculo, eso significa derramamiento de sangre. Hay otro, una A con un rayo, o sea, una A con un rayo, anarquía. El símbolo de la paz, pero invertido, o sea, trayendo trastorno, caos. Son influenciados y a veces la gente cree que lo hizo no, sino que algo lo inspiró. Así nosotros también somos inspirados a hacer lo bueno. Cuando te mandan a hacer una obra buena, ves donde Julano y te lo ponen en la mente y en la mente. Oye, ¿por qué Julano no se me quita ni nada? Como que voy a llevarle unas compras, voy a llevarle tal, y vas allá y haces una obra buena, influenciado por un espíritu bueno de Dios, o por el Espíritu Santo. Entonces, todos esos espíritus, o sea, nos influencian. Los espíritus de Dios para lo bueno y los espíritus de Satanás para lo malo. Así que revísese si yo he estado influenciado por espíritus de eso y no
No lo niego, hermano, porque todos, amén. Y yo vengo y yo digo, no, esto es malo lo que yo estoy pensando. Como yo conozco la Biblia, esto está contra la palabra y esta es rebeldía. No hagas con otro lo que no, esa es mi frase. No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Y enseguida me reviso y empiezo a echar fuera esa influencia, porque a veces es una influencia. Alguien se molestó una vez porque yo lo orienté, porque estaba bajo influencia de un espíritu asalónico, se le metió, de rebelión. Yo le dije, hermano, tenga cuidado, porque a veces podemos estar influenciados por ese espíritu asalónico, le dije así. Y eso para él, hermano, fue la gota que derramó el vaso. Una ofensa grande, digo, me está llamando al salón, me está llamando ese espíritu. Yo le dije, yo no te estoy llamando, te estoy diciendo que puedes estar siendo influenciado y que te revises. O sea, y eso no, eso es lo que había en él era un orgullo, o sea, combinado, porque de verdad que a mí me pueden decir eso y yo digo, si es verdad, yo me voy a revisar, porque a veces uno no se da cuenta. A veces uno puede creer que está haciendo lo bueno, como una persona que viene y puede estar creyendo, o sea, que criticando y condenando a otro. Espíritu de acusación, acusándolo. Voy acusándolo, pero en sí no hay amor, no hay edificación, sino voy a acusarlo para que el que decía que era la última Coca-Cola del desierto, que era súper santo, y lo acusa, o sea, por odio, por algo, influenciado por algo, pero no por amor, no por edificación. Entonces usted tiene que revisarse por qué está haciendo eso. Y si es una acusación, que no lo vimos, el espíritu de acusación, usted tiene que ir donde el pastor, no decírselo a los demás, amén. Y con amor y con todo, no ir, o sea, con una inquietud, con desasosiego. Cuando tú estás con desasosiego, si se lo voy a decir al pastor, revísate, hermano. Estás siendo influenciado por claro, que sí se lo tienes que decir para que el pastor se ponga cuenta y eso, amén. Pero no que cuando tú tienes ese desasosiego, es porque estás influenciado por un espíritu acusador o por un espíritu que te va a llevar a hacer lo malo. Que a veces creemos que estamos trabajándole a Dios de parte de Dios y no, estamos trabajando de parte del diablo. A veces creemos, o sea, que tenemos celos por las cosas de Dios, bien infundados, pero son mal infundados. Como por ejemplo lo de Absalón que se creía el justiciero, pero todo lo de él estaba mal infundado, no tenía buen fundamento, amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer un análisis. A veces somos posesivos, mírese bien si está influenciado por un espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel también está en los hombres. El hombre usa la fuerza, usa todo. Si no haces esto, y viene y empiezas a señalar, y empieza y se pone con el puño. Pero el espíritu de Jezabel usa la seducción, usa las caricias melosas y todo, un toquecito, otra cuestión, y empieza a ponerse sensual para lograr sus objetivos. Entonces, tenemos que revisarnos, hermanos. Dios les guarde y les bendiga.